Quisiera agradecerte por estar acá. Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de verdad muy contentos de que podamos ser parte de este proyecto de poder conocer a través de una serie de temáticas que nos presenta Isaías, este evangelio dentro del antiguo pacto, dentro del antiguo testamento. Ya estamos en el primer mensaje, en el primer capítulo. El primero que tuvimos fue una introducción para tener más o menos una panorámica, pero ahora entraremos ya de hecho en el estudio propiamente tal, en conocer algunos argumentos, algunos elementos que nos presentan las escrituras acerca de Isaías. Y este mensaje lo vamos a titular Heme aquí, envíame a mí. Y para ello quiero invitarte a que puedas mirar en tu Biblia, en el mensaje que tú puedas tener. Yo quiero mirar en mi versión, Reina Valera 60, lo que señala en el capítulo 6 verso 8. El capítulo 6 verso 8 del libro de Isaías dice lo siguiente. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién oiré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Con este versículo de introducción, con este versículo que va a guiar nuestro estudio, quiero invitarte a que podamos orar para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pueda tocar nuestros corazones y llevarnos a esta serie temática de estudios y podamos conocer un mensaje en el cual también en el Antiguo Testamento se encuentra el testimonio de Jesucristo. Dios Señor, a través de las Escrituras, a través de tu mensaje, sabemos claramente que las Escrituras no solamente querían revelarnos la vida eterna, nunca fue ese el propósito, porque la vida eterna la tenemos en ti. La vida eterna la tenemos gracias a estar en ti. Gracias a que tú nos salvaste desde antes de la fundación del mundo, nos tienes predestinados para la salvación y nos has inscrito en tu libro de la vida, Señor. Desde antes que hayas fundado el mundo, estamos en tu libro que cuenta tus hazañas, tus memorias. Y ya en un libro maravilloso, como en el libro de Isaías, un hombre lleno del Espíritu Santo, pudo presentarnos, Señor, en sus 66 capítulos, un mensaje de salvación. He llamado el Evangelio dentro del antiguo pacto, Señor. Y es por ello que queremos comenzar esta serie temática haciendo un estudio profundo y llevándonos principalmente a cada de estos mensajes que nos llevan realmente a ti. Señor, queremos ser como el profeta Isaías, y poder responder así como él respondió, en la necesidad de las personas de conocer que son salvas, de poder descubrir la salvación que ya está en ti, Señor, de saber y aceptar el regalo de la salvación. Ayúdanos, Señor, a que podamos presentar este mensaje. No para que las personas puedan comprar un regalo, el regalo no se puede comprar, solo se puede aceptar o finalmente no rechazar, que sería el concepto claro en relación a esto. Y es por ello, Señor, que queremos a través del antiguo pacto, a través del Antiguo Testamento, ver que tu testimonio ya estaba presente. Y así tú lo dijiste, Señor. Así lo dijiste a los fariseos. Ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas está la vida eterna, pero ellas están dando testimonio de mí. Nosotros queremos descubrir tu propio testimonio a través del libro de Isaías y todas las referencias bíblicas que podamos tener acá. Señor, acompáñanos para que este mensaje pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros. Todo te lo agradecemos en tu propio mérito, Señor. Amén y amén. Bueno, esta serie temática que vamos a iniciar a través de estos 13 mensajes que quizás pueden extenderse porque muchas veces no quiero alargarme tanto con respecto
significa que pueda ser cansador un estudio o muchos versículos que puedan llevarte a aclarar algún tema. Nosotros queremos que puedas entender y comprender estos mensajes. Y se le levanta una propuesta bien osada, que es rastrear a través de un libro antiguo, más antiguo que los propios evangelios, que aquí vemos una propuesta del evangelio en sí. Parece algo contradictorio, pero no es así. Con todo esto, podemos mencionar que las referencias al libro de Isaías, el poder estudiar, nos daremos cuenta de muchos elementos. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 4, veremos elementos como el pecado, una invitación a arrepentirnos, que cuál es el verdadero arrepentimiento es el cambio de conducta. Lo vemos en el mismo primer capítulo de Isaías, entre los versos 18 al 20. La proclamación de las buenas nuevas también está presentado en este libro, en el capítulo 40 verso 9. Un llamado a ser la luz a las naciones, que está en el discurso de Jesucristo en el Sermón del Monte, también lo presenta Isaías en el capítulo 49 verso 6. El testimonio de Jesucristo presentado como un mediador que sufre y sustituye nuestra propia condición. Él se hace pecado para salvarnos. Está presentado en el capítulo 53. La gracia está presentada en el capítulo 55, los versos 5 al 13. El juicio hacia las naciones también están presentados en el capítulo 10, en el capítulo 13, en el capítulo 14, en el capítulo 24. Y la restauración de todas las cosas está presentado entre el capítulo 60 al 66. Siendo así, se puede percibir que la unidad entre el libro de Isaías y la proclamación del Evangelio del Nuevo Testamento y los registros que están cerca del Nuevo Testamento no, no es quizás de una forma cronológica, pero sí tiene que ver con una mirada temática. En esta primer encuentro, en esta primera reflexión, vamos a analizar quién fue Isaías, a pesar de que ya miramos algunos contextos, eh, pudimos entregar algunos elementos, pero vamos a mirar un poquito más profundamente. ¿Y cómo sucedió este dramático llamado de Dios en su vida? Bueno, la persona de Isaías se dice que fue el profeta levantado por Dios para denunciar los pecados del pueblo de Judá. Hacia eso fue llamado. Como consta en el primer capítulo, en el verso 1 de su libro, eh, y tuvo un ejercicio profético largo de 60 años aproximadamente, abarcando un periodo de tiempo de 4 reyes. Sin embargo, conviene recordar que él no era el único profeta en ejercicio en esos momentos. También se encontraba Miqueas, que desarrolló actividades proféticas en esta misma época. Varias voces proféticas venían dando eco contra las tribus de Israel, como el profeta Amós, el profeta Oseas, que profetizaron antes que Isaías y se dirigieron principalmente a las tribus del norte, o más llamada la nación de Israel. Miqueas e Isaías se concentraron en la parte sur del país, que ya había una división entre el reino del norte y el reino del sur, y el foco más restrictivo de Isaías fue la propia capital, que fue Jerusalén. Su nombre, como bien lo mencionábamos, es Yahvé, es salvación. En hebraico es Yeshayahu, el nombre de Isaías. El Señor es salvación. Se trata de un nombre bien subjetivo delante del mensaje que llevaría al pueblo. Su padre se llamaba Amós, con Z al final, no con S como el profeta. Fue casado, tuvo 2 hijos con nombres simbólicos, como ya mencionamos en el mensaje anterior, y Dios utiliza a su familia también para presentar
el Evangelio. Nunca el mensaje del Evangelio te llama a trabajar en soledad. Estaba en el tiempo de Isaías, Miqueas, y también estaba Isaías, sus dos hijos y familia, presentando el mensaje. La tradición de los rabinos apunta para el hecho de que Isaías sería descendiente de un rey y también fuera aserrado por un rey. Algunos deducen eso con base en el texto de Hebreos 11:37, pero en ese sentido los mismos judíos señalan que así fue. Vamos a mirar un poco el capítulo 6 sobre este llamado, como hemos titulado este mensaje, y entendamos cómo la visión de la majestad y la santidad del Señor impactó la vida personal de Isaías. Primero miremos qué vio. Él vio un alto y sublime trono, el cual le diría muchas más cosas en el trono terrestre del fallecido rey Usías, quien era su primo. Ya acostumbrado él a ver y a compartir con Usías prácticamente durante todo su ministerio, durante toda su vida, ya que había una cercanía completa. Pero entre un rey terrenal y quién es nuestro Señor Jesucristo, recuerda que esto es muy importante. Nadie ha visto a Dios. Mensaje de Juan, quien vio a Dios, quien vio a Dios en la persona de Jesucristo y que Él nos reveló quién es Jesucristo a través del Apocalipsis. El primer mensaje de Juan está centrado en quién es Jesús, la revelación de Jesús, la revelación de Jesucristo. Ese es el mensaje de Juan. Por eso, y él nos dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el verso 18, que nadie ha visto a Dios. Claro, todos los profetas realmente vieron a quien representaba a Dios, que era Jesucristo. Y esto es muy interesante, es muy importante. Entonces, si utilizamos la palabra Dios, Jesucristo, para que no nos confundamos, y en este sentido nadie ha visto a Dios. La revelación que tuvo Juan es más exacta porque él fue llevado en visión al propio trono de Dios, así como lo fue visto Isaías en el capítulo 6 del verso 1 en adelante. Vemos que también recibe la visión, pero no tenía toda la claridad, a pesar de que él presenta el mensaje de Jesucristo en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y quién era Jesús. Sin embargo, antes de entrar en esta visión del trono de Dios, es importante hacer una comparación con la pequeña información contenida al inicio de la primera línea en, en el capítulo 6:1, en el año de la muerte de Usías, con Crónicas 2 o Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 23. El texto de Crónicas registra con detalles cómo fue el reinado de Usías, también el llamado de Azarías, en Segunda de Reyes 15. En cuanto estuvo fiel al Señor, él obtuvo éxito como estratega en guerras, fabricó armas, actuó como un constructor urbanista. Todo esto se vio en el reinado de Usías. El crecimiento económico y la paz temporaria era como un barniz efímero que cubría el corazón perverso de la nación. Judá prosperó, progresó, pero se apartó del Señor en este tiempo a través de la idolatría. Y es por eso que es llamado Isaías a entregar un mensaje del Señor Jesucristo. Él estaba pensando que estaba viendo a Dios, pero realmente a la luz de Juan, como el Evangelio es progresivo, nos entrega este mensaje. El Señor reina insustituiblemente. Eso es muy importante, que tú sepas que el Señor nos entrega su reino. El coro de la adoración en la sala del trono era conducido por seres celestiales, los serafines. Fue lo que vio Isaías. Para esto, Isaías formaba una mezcla de seres humanos y animales volando sobre el trono,
que lo tenía impactado. Tenían un aspecto típico de seres que habitan el mundo sobrenatural. Para él estaba estupefacto, imagínate. Tan vigoroso era el clamor de esas criaturas que de las bases del templo se movieron. La santidad del Señor fue el atributo más destacado por la excelencia de los serafines. No hay otro igual al Señor. Sin duda, Isaías hizo algunas visitas al templo edificado en la tierra y podía, porque él, por su cercanía, tenía con el reinado terrenal en el tiempo de Usías y de los otros tres reyes que él pudo estar, se movió entre la corte y el templo, pero al ver el reino de Dios se impactó profundamente. Él veía también una humadera en los servicios de adoración, sin embargo, nada se compara a los ojos, perdón, a lo que sus ojos vieron ahí en ese sentido. Grande fue el impacto de su visión en su propia alma, en su propio corazón, que él temió por su propia vida. Miremos qué sintió él. Dice, ay de mí que estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Eso nos está diciendo en el versículo 5. No es necesario en ese sentido explicar el, el mensaje, el tenor de tales palabras. Sí, principalmente vemos el temblor y el temor de Isaías, entendiendo que nadie podía resistir la presencia de Dios con tamaña gloria y majestad y santidad. Y esto lo impacta profundamente en el capítulo 6 que estamos mirando, verso 5. Soy hombre de labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Y a quién estaba viendo él? Si las escrituras nos dicen que nadie ha visto a Dios, estaba viendo a Cristo glorificado. Es interesante que entendemos que al mismo tiempo en esta visión de Cristo, en su trono puede transmitir seguridad y esperanza. También puede transmitir este temor, eh, esta confusión al ver algo tan impactante. En el verso 7 dice, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, dice. Y tomando sobre él mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y está limpiado tu pecado. Para que él pudiese recibir en la visión, para que él pudiese entender, para que él pudiese decir, heme aquí, envíame a mí, él fue limpiado por Cristo y lo entiende claramente, lo entiende profundamente. Lo que él está viviendo es que a pesar de que él se considera una persona con labios inmundos, considera a su pueblo con labios blasfemos, a través de los ojos de Jesucristo, él le dice que está limpio de culpa, que está limpio de pecado. ¿Y qué decisión toma él al escuchar estas palabras en el verso 8? Decide en común acuerdo con el Señor, hace un pacto con el Señor de los cielos, con este Dios maravilloso, quien es Cristo mismo, y se atreve a presentar el mensaje. Y esto es maravilloso. Él dice, heme aquí, envíame a mí. Lo que aconteció en ese momento en el espacio de tiempo entre Isaías, que estaba incapacitado, él experimentó el perdón y la gracia derramada para que él pudiese entregar un mensaje. Él se sintió perdonado, él sintió el gozo de la salvación desde antes de la fundación del mundo. Si nos detuviéramos por aquí sería algo perfecto, algo maravilloso, pero esto no es así,
porque no existe esta conciencia de parte del pueblo y del resto de las personas de experimentar en el pueblo la salvación de Dios. Y esto es porque la gente no sabe o no tiene la capacidad para entender. La gente por lo general quiere comprar la salvación y no la acepta como un regalo. Los versos que continúan, el 9 y el 10 dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Esto es muy contradictorio por lo que se presenta, es muy contradictorio y que nos deja una duda muy importante que debemos aclarar en este sentido. Con esta previsión negativa que está presentado, como sea, Isaías reaccionó con una pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y en el verso 11 y 12 vemos aquí una respuesta dada. Dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea terrible y grande el abandono en medio de la tierra. O sea, el tiempo profético que está presentado no era para un momento en que el corazón endurecido del pueblo, entrando en la idolatría, no era capaz de entender el mensaje. El mensaje pudo llegar en un momento en que esa tierra estuvo desolada. Con una mirada puesta en el futuro, cuando después hubieron dos cautiverios, como fue el reino de Israel a través de los asirios y el reino de Judá a través de los babilónicos y luego los persas, vemos que el pueblo de Dios, la tierra de Israel y de las 12 tribus, queda desolada, queda abandonada y se representan solamente algunos pocos que quedan ahí y que también dice que quedará una décima parte y volverá a ser consumida como la encina y el roble, de los cuales es la tala, y que queda el tronco, así será el tronco de ella en una simiente santa. ¿Quiénes quedaron ahí? Algunos pobres agricultores sin posesiones, sin sueños, sin esperanza, que representaban alguna amenaza a Babilonia, ninguna. La tragedia que se vivió y la trágica profecía no se encerró en un centellar de esperanza, sino que la promesa de restauración vino vestida de una simbología y que en ese mensaje hacia la ciudad, como un tronco cortado casi fuerte al suelo, pero que lo más maravilloso es que se levantaría una simiente santa, un mensaje en el cual también hay esperanza y que después de un tiempo iba a volver a brotar. El llamado a la misión de Isaías se conecta a nuestro propio llamado. ¿Y esto por qué? Porque el llamado a nuestra misión está puesta principalmente en un contexto que cambia, que parece que fuese la misma el escenario en ese sentido, pero delante de esta escena, y podemos ver que muchas veces la gente o el tiempo en que nos tocó profetizar, quizás las personas no pueden comprender ni pueden entender. Tú te das cuenta que en Isaías 6, a pesar de que él es llamado a predicar, a entregar un mensaje, este mensaje no era para su época. El mensaje de Isaías, a pesar de estar llamando a la nación de Israel, principalmente a la tribu de Judá, al reino del sur, el corazón estaba de los
personas de Judá, las de las personas de Jerusalén, estaba tan cerrado el entendimiento, pero el mensaje estaba puesto en una profecía mayor, que era que de este mismo tronco que estaba infectado, iban a ser una nueva simiente, un mensaje santo. Quiero dejarte una pequeña tarea y es que puedas leer en el Salmo 11 para que puedas mirar cómo el Señor nos habla acerca de la exhortación y del pecado. Delante de tal escena, ¿quién no se siente impotente? ¿Quién no se siente complejo? Porque además de vivir una situación extraordinaria y sobrenatural como la que vivió Isaías, su profecía, su mensaje, lo que él tenía que entregar, ni siquiera era para llevar el mensaje de salvación hacia su momento y hacia su época. Hoy día tú y yo estamos en un periodo complejo, en un tiempo del fin, pero estamos llamados a entregar un mensaje quizás a nuestra propia generación y a lo mejor a nuestro propio tiempo. El Señor nos ha llamado a entregar un mensaje para los tiempos finales. Y quizás pueda ser que tu mensaje y el mío esté orientado hacia ese momento. Puede ser que sea en la generación futura o en esta misma generación, pero tu mensaje debe ser entregado y es el Señor el quien dirá cuándo esto se cumplirá. Así como tú y yo debemos vivir y experimentar lo que experimentó Isaías. Decir, heme aquí, envíame a mí y tener la claridad que el Señor levantará una simiente santa en el momento que Él lo determine. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.